Buenas tardes, mi nombre es Carlos Madrid y el tema de la lección de hoy pues lo he titulado de la siguiente manera: Pascal entre la geometría y la filosofía natural. Me gustaría comenzar de la siguiente manera, y es hilvanando algunas ideas que en la presentación del curso pues lancé así como si dijéramos a la hora de resumir mi participación. La primera de esas ideas, si recuerdan, es la siguiente. Les dije que cuando se me pidió hacer un resumen de lo que iba a contarles, no podía resumírselo porque no lo había dicho, salvo que uno echase mano de la ciencia media del escolástico Luis de Molina. Bueno, traigo esto a colación porque Luis de Molina, el escolástico Luis de Molina, enemigo de Pascal, va a ser uno de los personajes, como si dijéramos, que hoy nos va a salir en esta lección. La segunda idea que quisiera traer, recuperar de la introducción al curso, es la siguiente. Si recuerdan, acabé comentando lo siguiente, y era que si uno se toma a Pascal en serio, lo que teníamos que hacer era pues levantarnos, retirarnos del mundo, congraciarnos con Dios y esperar que todo acabe pues con una paletada de tierra sobre nuestras cabezas. Esto, que puede parecer una cosa un poco capciosa, me parece que viene a colación por lo siguiente. ¿Cómo es posible que veas Pascal, que como ustedes saben nace en 1623 y muere con poco más de 39 años en 1662, pase de ser un genio matemático y un experimentador audaz a partir de 1654, el año de su conversión definitiva, de su segunda conversión y conversión definitiva, a una persona que prácticamente renuncia a la geometría y a la filosofía natural? Con alguna excepción que matizaremos, pero prácticamente renuncia a ellas, y llega a decir en una carta a Fermat, le dice que, bueno, que considera que la geometría es el más bello oficio del mundo, pero no es más que un divertimento, un pasatiempo. ¿Cómo es posible que la vida de Pascal llegue a quebrarse en dos? De tal manera que podemos decir que hay un antes y un después. Hay un Pascal científico que domina prácticamente hasta 1654, y luego un Pascal pues apologeta, polemista, religioso, que es el que va a primar a partir de aquella fecha. Toda biografía supone una incógnita, y lo que voy a intentar en esta lección, aunque sea mínimamente, es como si dijéramos despejar esa incógnita que toda biografía supone. El problema con Pascal es que es una ecuación bastante compleja la que tenemos detrás. Con esta presentación, así muy general, me gustaría comenzar de la siguiente manera, y es: el esquema de la lección es el siguiente. Vamos a repasar sus aportaciones matemáticas, voy también a salir al paso algunas interpretaciones muy manidas que se han hecho a propósito de sus interpretaciones matemáticas. Claro, en Pascal pesa mucho que es francés, y ya se sabe que los franceses son muy dados a ensalzar a todos sus compatriotas. Entonces hay que salir un poco al paso, ¿no? Marcarles un poco la jugada a lo que han dicho de Pascal pues sus muchos matemáticos e historiadores de la ciencia franceses. A continuación repasaremos sus aportaciones físicas, y terminaré pues repasando un poco ese conjunto de ideas gnoseológicas relacionadas con una especie de meditación sobre lo que es la ciencia que nos ofrece el último Pascal. Claro, el problema, ya les decía el otro día, es que cuando uno hace historia de la filosofía o historia de la ciencia, la historia no es hija, como si dijéramos, de la memoria, como pensaba Bacon. Conceptos como el de memoria histórica pues son como círculo cuadrado, son oxímoron. Entonces, la única manera de trabajar es aceptando que la historia la hace el entendimiento, y que es el entendimiento el que corta. Como ya les avancé, las coordenadas a las cuales yo me voy a ceñir para poder hacer este análisis filosófico e histórico de la obra de Pascal son las del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. ¿Dónde va a aparecer eso? Bueno, pues va a aparecer sobre todo en la idea de ciencia que voy a manejar. En algunos momentos haré referencia a eso, es decir, no es lo mismo la idea de ciencia que maneja el materialismo filosófico que la idea de ciencia que puede manejar un positivista, o que puede manejar, qué sé yo, un popperiano, etcétera, etcétera. Y eso influye mucho a la hora de interpretar las aportaciones de Pascal. Con esto en mente, y la necesidad, ya digo, de tener un sistema filosófico detrás para poder ordenar ese conjunto no de memorias, porque la historia no trabaja con memorias, la historia trabaja con reliquias y con relatos. Reliquias como son, por ejemplo, las pascalinas que se han conservado, las máquinas aritméticas, como son también los triángulos de Pascal,
como son sus obras escritas en un soporte físico, que son también a su vez relatos. Entonces la historia lo que hace es una composición de esos materiales. Bien, con esto en mente debemos comenzar, antes de poder analizar sus aportaciones matemáticas y sus aportaciones físicas, como si dijéramos, analizando el contexto general de la revolución científica, que es en el que se va a mover Pascal. Me parece que lo más interesante en ese momento es centrarnos en este debate. En el debate entre antiguos y modernos en la revolución científica. Pascal va a tener una intervención fundamental en este debate. Vamos a irlo viendo poco a poco. La vida de Pascal transcurre bajo los gobiernos de Richelieu y de Mazarino, que lo que están anunciando es la llegada del absolutismo de Luis XIV, en una época que está marcada por la Guerra de los 30 años. Una guerra que se puede calificar perfectamente como la Primera Guerra Mundial, y donde a fin de cuentas los que se enfrentan son España y Francia por la hegemonía. Entre los acontecimientos científicos y filosóficos que le va a tocar vivir a Pascal, pues se encuentran la publicación de obras de Galileo, de Bacon o Descartes. Por lo tanto, ese contexto general aparece marcado por la revolución científica, por el amanecer, por así decir, de la nueva ciencia. Y la nueva ciencia, que se estaba gestando ya en el Renacimiento, va a aparecer sobre todo dentro de un debate entre antiguos y modernos, en el cual Pascal va a intervenir decisivamente. Vamos a analizar en primer lugar cuál es la intervención de Pascal y luego vamos a intentar encontrar las raíces de esa disputa, de esa polémica. Hacia 1647 Pascal está escribiendo lo que se llama el Gran Tratado sobre el Vacío. No llegará a acabar, pero se conserva el prefacio a ese tratado. Y ahí lo que hace es una especie de introducción a lo que es el debate entre antiguos y modernos. Vamos a leer un primer texto, que sería este. Dice Pascal: es justo el comienzo del prefacio al inacabado Gran Tratado sobre el Vacío. Dice: el respeto que inspira la antigüedad es hoy día tan grande en las materias en que debe tener menos fuerza, que convertimos en oráculos todos sus pensamientos y en misterios sus afirmaciones erróneas, sin que nos sea posible exponer novedades sin peligro. Y el texto de un autor de la antigüedad, ¿se entiende?, basta para destruir los más sólidos razonamientos. ¿Qué nos está queriendo aquí decir Pascal? Bueno, Pascal está anteponiendo en el plano científico a los modernos a los antiguos. Los antiguos aparecen dominados por el principio de autoridad, y lo que Pascal está poniendo delante es, como si dijéramos, el principio que él llamará, por usar una expresión suya, de perfeccionamiento de las experiencias. Las experiencias se pueden ir mejorando, de tal manera que las conocen mejor los modernos que los antiguos. Claro, cuando uno lee este comienzo del Tratado sobre el Vacío, la tentación es decir, bueno, Pascal es un moderno. Y no, nos equivocaríamos. Pascal tiene un pie en cada mundo. Tiene un pie en el antiguo y tiene un pie en el mundo moderno. ¿Por qué? Porque si uno continúa leyendo este prefacio, poco después dice lo siguiente. Dice: la gran desgracia del siglo es que vemos muchas opiniones en teología, desconocidas en toda la antigüedad, defendidas con firmeza y aceptadas con aplauso, mientras que las que se producen en física parece que deben ser convencidas de falsedad en cuanto se opongan, por poco que sea, a las opiniones establecidas, como si el respeto que se tiene a los antiguos filósofos fuese un homenaje inexcusable, y el que se tiene a los más antiguos de los santos padres una mera cortesía. Es decir, en el plano científico, sí, dice Pascal, los modernos por encima de los antiguos, pero en el plano teológico no. En el plano teológico debe seguir rigiendo el principio de autoridad y debemos anteponer los antiguos a los modernos. ¿Por qué? Porque los que están en posesión de la verdad, ¿quiénes son? Los santos padres, los evangelios. Luego intentaré erradicar esta concepción de Pascal en su educación. Intentaré ver en qué momento lo que aquí está Pascal plasmando es lo que él había aprendido ya en su educación de joven. Es decir, la gran desgracia del siglo, y fíjense que este término es un término que Pascal repetirá en varias ocasiones, consiste en eso. Consiste en que en física se sacraliza a los antiguos, las opiniones de Aristóteles. Y uno se guía por la autoridad y la opinión. Y entonces dirá Pascal: los que en física hacen caso a los antiguos son ciegos y tímidos. Sin embargo,
también Pascal va a condenar a los que atienden solo al razonamiento, en teología, olvidándose de mirar al pasado, y lo que hacen es inventar mil novedades. Una de las grandes luchas de Pascal va a ser contra todos aquellos que en teología inventan nuevas doctrinas, como veremos, a los que califica de temerarios e insolentes. Claro, me interesa una cuestión, y es intentar radicar cuáles son las raíces de esta disputa. Fíjense, una disputa entre antiguos y modernos en las cuales, les insisto, Pascal tiene un pie en cada mundo. Pascal es a la vez moderno en el plano científico, pero antiguo, por así decir, en el plano teológico. ¿De dónde viene esta discusión, esta disputa entre antiguos y modernos? Bueno, la disputa entre antiguos y modernos va a servir de telón de fondo a la revolución científica y al surgir de la nueva ciencia. Y viene rodando, curiosamente, del siglo anterior. No es una cuestión nueva del siglo XVII, es una cuestión que aparece en el siglo XVI. ¿Y dónde aparece? Pues aparece en lo que los historiadores norteamericanos de la ciencia, y eso es algo que a día de hoy está muy aceptado, llaman la revolución científica temprana. Una revolución científica que no tiene lugar en Italia, en Francia o en Inglaterra. No. La revolución científica temprana tiene su escenario en España y Portugal. Y es ahí donde vamos a encontrar, curiosamente, el origen del debate entre antiguos y modernos. Me gusta, y la vamos a leer, una cita de Juan Valera. La polémica de la ciencia española es una polémica que viene rodando prácticamente desde que Masson de Morvilliers, en el siglo XVIII, hace la gran pregunta de qué se debe a España. Con la lucha entre liberales y tradicionales, en el siglo XIX esa polémica vuelve a tener un auge. Y en algún momento Juan Valera interviene. Y tiene una frase muy interesante que nos va a dar, como si dijéramos, el rumbo que vamos a seguir. Dice lo siguiente, Juan Valera. Dice, antes de que vinieran Copérnico, Galileo, Kepler y Newton a magnificar teóricamente el concepto de la creación, era menester ensanchar y completar la idea del globo que habitamos. Esta misión heroica tocó a los españoles y portugueses. Si la ciencia moderna, si la moderna filosofía hubieran de marcar el día de su origen, esta nueva era no empezaría el día en que Bacon publicó su nuevo órgano, ni el día en que salió a la luz el discurso del método de Descartes, sino el 7 de septiembre de 1522, día en que Elcano llegó a Sanlúcar de Barrameda en la nave Victoria. Retengan esta idea porque es aquí, con la primera circunnavegación a la Tierra, cuando va a aparecer con más fuerza el debate entre antiguos y modernos. Esta tesis tampoco es nueva, está en Maraval. Maraval, en un libro precioso que se llama Antiguos y Modernos, no el ministro, sino el padre del ministro, tiene un libro muy interesante en el cual analiza las raíces de esta polémica en antiguos y modernos. Y en particular, uno de los capítulos analiza con mucha fuerza cómo está ese debate, pues como si dijéramos, gana en grados a lo largo del siglo XVI por el papel de los españoles. Lo fundamental es el factor América. Con América nadie contaba, y de repente América aparece ahí. Y no solo aparece América, sino que los españoles, la teoría que hasta entonces venía rodando desde Eratóstenes, la teoría de que el mundo es redondo, de la esfera de Eratóstenes, cuando se produce esta circunnavegación es la primera vez en la cual se produce esa teoría, una teoría muy abstracta. Es decir, que el mundo es un globo, es una esfera, que la geometría adecuada para comprenderla es la geometría de la esfera. Es la primera vez que una teoría tan abstracta, una teoría científica, se demuestra. ¿Y se demuestra cómo? Empíricamente, dando la vuelta. Esto es algo que lo que estoy aquí haciendo, llamándoles la atención, lo señaló en su día, cuando se acercaba el famoso quinto centenario, Gustavo Bueno, en un artículo que se llama La teoría de la esfera y el descubrimiento de América. Y es un poco la idea que estoy intentando señalarles. Que la esfera de Eratóstenes, que es una esfera teórica, era la primera vez que llegó a ser, como si dijéramos, pisada realmente. Pues es una circunnavegación física. Y esto tuvo una importancia radical, como enseguida veremos en algunos textos. ¿Por qué? Porque resulta que las teorías científicas se empiezan a comprender que no tienen que ver solamente con especulaciones, sino que tienen que ver con la armadura práctica, empírica, real, de la realidad. Profundicemos un poquito más en esto. Les he señalado, ya digo, la importancia que tiene esto, precisamente, esa circunnavegación. ¿Y por qué? Pues porque la nueva ciencia, esa nueva ciencia en la que Pascal va a rendir tan grandes réditos en el siglo XVII, comienza a gestarse en el Renacimiento.
Claro, aquí es donde interviene la idea de ciencia que aporta el materialismo filosófico. ¿En qué sentido? El siglo XIX nos acostumbró a una historia de la ciencia basada en un rosario de grandes ideas y grandes cabezas. Es la historia de los genios, ¿no? Y entonces uno coge pues, las grandes historias de la ciencia, de las que muchas historias positivistas del siglo XX son hijas, y lo que ve es un rosario de autores ingleses, pues qué sé yo, se pasa de Galileo a Kepler, Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, y no se ve muy bien cuál es la pegazón de esa historia de grandes ideas o de grandes cabezas con los imperios, con los grupos, con las prácticas, con otras tradiciones. También aquí se mezcla otra idea, y es la famosa sociología vulgarizada de Weber. La idea de que el protestantismo es la base del capitalismo y de la modernidad, mientras que el catolicismo pues estaba imbuido de un espíritu reaccionario y oscurantista. Entonces, claro, si uno pone en cuestión esos dos aspectos, es decir, una concepción de la ciencia puramente teórica y una concepción del catolicismo oscurantista, o en el caso de lo que afecta al Imperio Español, ligada a la leyenda negra, pues si uno cuestiona ese tipo de cosas puede empezar a ver otro tipo de historia de la ciencia. Esto que les estoy contando y que desde el punto de vista sistemático, filosófico, me estoy ciñendo a bueno, es algo que los norteamericanos han hecho. Si uno coge bibliografía de historiadores de la ciencia, pues por ejemplo del MIT o de la Universidad de California, ve que este tipo de cuestiones las tienen totalmente ya adquiridas. Y ellos, muchos hacen la tesis en las aportaciones de España a la ciencia. De hecho, un historiador norteamericano llega a decir que la primera institución científica de la Europa moderna es la Casa de la Contratación de Sevilla. El funcionamiento de la Casa de la Contratación era muy similar al de una academia de ciencias. Los pilotos iban y venían, y cuando volvían, ¿qué hacían? Un informe. Ese informe se remitía y entonces servía para hacer mejorar los planos. De hecho, el funcionamiento de la Casa de la Contratación, un piloto inglés, Sebastián Caboto, lo cogerá y lo calcará para Inglaterra. Y hay algún historiador norteamericano que sostiene que el funcionamiento de la Royal Society está calcado de la Casa de la Contratación a través de esta conexión con los pilotos ingleses que calcan ese funcionamiento de se realiza una nueva expedición, un nuevo experimento, y al acabar se informa. Se envía un informe al centro que lo va a recoger. Con esto en mente me gustaría que nos sumergiéramos en un momento en cómo era el escenario de la ciencia en los siglos XVI y XVII. Y para ello, para que uno tenga, porque es muy fácil tener una visión de la ciencia en este periodo, en esta etapa, demasiado ligada a la ciencia que luego surge en el siglo XVIII. Y entonces hay que tener otra visión. ¿Por qué? Porque no hay físicos, hay filósofos naturales, no hay astrónomos, hay astrólogos, no hay matemáticos, hay geómetras. La cuestión es un poco diferente. Entonces, como si dijéramos, tenemos que quitarnos las gafas a las cuales nos han acostumbrado, sobre todo el siglo XIX, e intentar ver las prácticas científicas de estos dos siglos de otra manera. ¿Cómo sería el laboratorio por así decir, aunque el término laboratorio sea un anacronismo, porque el término laboratorio no aparece hasta el siglo XVII, y por cierto es muy curioso porque en España la primera introducción del término laboratorio, si no lo recuerdo mal, es del padre Feijó, en el Teatro Crítico Universal. Por cierto, un Teatro Crítico Universal, dicho sea de paso, ¿no? Pero para que se vea cómo hacen la historia los franceses, si ustedes recuerdan, Voltaire, las famosas cartas de Voltaire que tanto ponderan a Newton han pasado como un ejemplo de cómo se cogen las ideas de Newton y llegan al continente. Bueno, el Teatro Crítico Universal ya pondera a Newton y el primer volumen del Teatro Crítico es 3 años anterior a las cartas de Voltaire. O sea que no hay esa famosa idea del atraso hispano, pues hay que ponerla un poco entre comillas. Esto es un laboratorio de las ciencias de la época. Si nos fijamos, soy capaz. Aquí tenemos diversas cuestiones. Bueno, hay una mezcla, fíjense, de arte y al mismo tiempo otro tipo de objetos, artefactos. Hay arte y artefactos. Bueno, tenemos algo que desde el punto de vista del materialismo es fundamental. Las ciencias, la madre de las ciencias no es la filosofía.
no es la filosofía experimental. Eso es una cosa muy posterior. La madre de la ciencia es la técnica, y son las nuevas técnicas que van a surgir en el Renacimiento. Y las técnicas van ligadas a aparatos. Aquí tenemos un aparato que luego tendrá mucho que ver con uno de los inventos de Pascal. Bueno, más que de Pascal, de Torricelli. Los famosos tubos de mercurio, que son el fundamento de los barómetros. Antes de conocerse, este cuadro es, perdón, no lo he dicho, es un cuadro que está en el Museo del Prado, son las ciencias y las artes de David Stalbeck. Es un cuadro que no suele estar expuesto, pero que en la galería online del Prado se puede entrar y además está en alta resolución, con lo cual uno puede ampliar e ir viendo partes y merece la pena. Es una apología, el cuadro está concebido, pues esos gabinetes de maravillas a los que tan acostumbrados eran los pintores de Flandes. Esto es un gabinete de maravillas, que es el laboratorio de las ciencias de la época. Y este cuadro está concebido como una defensa del catolicismo frente al protestantismo. Si uno mira los cuadros, lo que ve es a los protestantes entrando en el Flandes católico y destrozando todo. Y es una apología del catolicismo, de cómo las ciencias y las artes prosperan en el Flandes católico, mientras que no lo hacen en los países protestantes, pues que son, aquí hay algún cuadro de estos que se ve, que los protestantes son comparados con asnos, etc. Las técnicas. Me fijo en este aparato. Este aparato es un aparato muy curioso que a mí me costó identificar bastante tiempo. Aparece en cuadros de Rubens, aparece también en un cuadro que está en el Palacio Pitti en Florencia, que se llama El estudio de Rubens. Y esto es una máquina de movimiento perpetuo. Si ustedes recuerdan algo de la física, saben que es imposible construir una máquina de movimiento perpetuo, pero un inventor holandés llamado Cornelius Drebbel popularizó esta máquina. Más que nada lo que pasaba era que con los cambios de presión el agua subía y bajaba y daba la impresión de un movimiento perpetuo, pero no lo era. Sin embargo, esta máquina, pues la verdad es que deslumbró a los pintores flamencos y fue muy copiada y aparece en muchísimos cuadros. Pero lo que más me interesa, más que fijarme en estas máquinas, es este rincón. Vamos a verlo ampliado. Ahí lo tenemos. Este es el escenario fundamental de la ciencia española, de la ciencia ibérica, hispano-portuguesa, en el siglo XVI. La esfera, los mapas, la historia natural, las mediciones, los regimientos de navegación, cómo navegar. Es decir, si uno tuviera que ver cuáles fueron las contribuciones ibéricas, que fue el sedimento de la revolución científica en el siglo XVII, pues tendríamos que señalar diferentes cosas, sin ánimo de ser exhaustivos. En cosmografía, el descubrimiento de América, la prueba de la esfericidad de la Tierra y el trazado de planisferios y mapamundis, incorporando los últimos descubrimientos de esa cuarta pars, que era América, en el contexto de la geometría esférica. En astronomía, pues se hicieron tablas que mejoraban las tablas de navegación disponibles, así como nuevos instrumentos se mejoraron. Por cierto, usando sin ningún tipo de problema la hipótesis de Copérnico, siempre como hipótesis, pero se usaba, por ejemplo, los estatutos de la Universidad de Salamanca decían que al voto de los oyentes se podía enseñar a Ptolomeo o a Copérnico. En náutica, pues los regimientos de navegación, cartas de marear, y en historia natural, pues tratados que hablaban de la física del globo y sobre todo esto, la clasificación de la flora y de la fauna de ese nuevo continente con el que no se contaba. Bien, fíjense, desde un primer momento el Felipe II, por ejemplo, la primera academia de matemáticas moderna es la que funda Felipe II en 1582 en torno a Juan de Herrera. ¿Por qué? ¿Por qué se funda esta academia? Bueno, esta academia tenía un interés. El rey sabía de la importancia de las ciencias matemáticas para dos cosas. Por su composición con el mundo celeste, que es la astronomía, que permite orientarse en alta mar, y su composición con el mundo terrestre, que es lo que permite el trazado de planos. ¿Por qué? Porque era muy importante en la Casa de la Contratación que este mapa fuera lo más exacto posible. Este mapa es el padrón real. Era el mapa que los cosmógrafos sevillanos, según le iban llegando las nuevas mediciones de América, lo iban rectificando. Entonces este mapa continuamente se estaba rectificando. Es el mapa del mundo tal y como era concebido por el Imperio Español. Es decir, que había una expedición que iba al estrecho de Magallanes y el piloto al regresar a Sevilla traía nuevas mediciones. Se corregía el padrón real en lo que a eso tocaba.
Esta es una copia del padrón real de 1527, si no recuerdo mal, la que se debe a Diego Rivero y que está en el Vaticano. Es una copia que está actualmente en el Vaticano. Para que ustedes vean cómo esto es el pozo de lo que luego va a venir, me interesa hacer este comentario. Fíjense en estas dos portadas, lo parecidas que son. Vamos primero con esta. Esto es un regimiento de navegación. Un regimiento de navegación es un libro que era una mezcla de matemáticas, astronomía, ciencias náuticas de los españoles de la época. Este es uno de los últimos que se editaron, si no recuerdo mal es de 1604, pero tendría que revisarlo. Es del padre García de Céspedes. El padre García de Céspedes pertenecía al Consejo de Indias y corrige las tablas que se estaban manejando usando la hipótesis de Copérnico. Y publica en un bestseller, que es este libro. Se edita, hay varias ediciones que se publican en Centro Europa. Publica pues esto, un regimiento de navegación. Fíjense en la portada, es el Plus Ultea, es el símbolo del Imperio Español, un barco navegando más allá, ensanchando los límites del mundo conocido. Y este cuadro que tenemos aquí es el frontispicio de la obra que profetiza la nueva ciencia. Es la Instauratio Magna de Bacon. En esta obra, el canciller Bacon profetiza el advenimiento de la nueva ciencia. Y no deja de tener su guasa, que elija como portada que, bueno, efectivamente tiene por lo menos el buen gusto, ¿no? Para él, ¿no? Siendo él de la pérfida Albión, pues de quitar el escudo y la corona castellana. Pero el formato es el mismo. Un barco navegando más allá es el Plus Ultea. Es decir, la conexión a día de hoy es algo que está bastante aceptado, ya digo, en el ambiente, sobre todo de los historiadores de la ciencia norteamericanos. Y es que esto va a ser el pozo donde va a surgir la nueva ciencia. Con esta especie como de premisas que he intentado trazar, regresemos al debate de antiguos y modernos. Les había prometido que íbamos a ver en qué sentido surge precisamente ese debate en el cual participa decisivamente Pascal, surge en la España del siglo XVI. Bueno, pues he aquí las raíces del debate en el cual participa Pascal. Y para ello vamos a atender a un libro que fue un auténtico bestseller de la época, que es La Historia Natural y Moral de las Indias del padre José de Acosta. Este jesuita escribe un libro que es una especie pues, de tratado de todo, desde historia, costumbres, física. Este tratado conoció muchísimas ediciones e incluso en el siglo XVIII pues, Humboldt decía que era uno de los grandes ensayos, en su obra Cosmos, Humboldt dice que es uno de los grandes ensayos científicos que se han escrito a finales del siglo XVI, aunque la obra, si no recuerdo mal, ve la luz en, no recuerdo si es en el año 98, en el 90, 1590. Fíjense en estos dos textos que te ha ido a referencia. Uno es este. Fíjense cómo magnifica Acosta el papel de Magallanes y Elcano. Dice, ¿quién dirá que la no victoria, digna cierto de perpetua memoria, no ganó la victoria y triunfo de la redondez del mundo, y no menos de aquel tan vano vacío y caos infinito que ponían los otros filósofos debajo de la tierra, pues dio vuelta al mundo y rodeó la inmensidad del gran océano? ¿A quién no le parecerá que con este hecho mostró que toda la grandeza de la tierra, por mayor que se pinte, está sujeta a los pies de un hombre, pues la pudo medir? Esto es el germen de lo que va a ser la revolución científica. Es lo que les decía antes, es la tesis fundamental de, bueno, como una teoría tremendamente abstracta, como la teoría de la esfera, empieza a ser percibida, que puede ser medida, que puede ser comprobada experimentalmente, y que tiene que ver con ¿qué? Con la armadura técnica del propio mundo en el que vivimos. Y esto está sacado del capítulo 2, libro primero, capítulo 2. Poco después dice lo siguiente, y aquí enlaza con el debate entre antiguos y modernos. Dice, nosotros, los que vivimos en Perú, nos vemos obligados a observar desde este hemisferio esa parte y región de los cielos que gira alrededor de la Tierra y que los antiguos nunca vieron. Es decir, continuamente Acosta hace referencias en su obra a que la flora, la fauna, costumbres que está describiendo eran totalmente desconocidas por los antiguos, por griegos y romanos. He aquí, ya digo, a mi juicio, lo que serían las raíces
de este debate en el cual va a participar Pascal. Con esto, que es como si dijéramos un conjunto de premisas que he intentado trazar pues para dar un poco de contexto a las aportaciones que ahora vamos a repasar, vamos a comenzar analizando las aportaciones que serían las aportaciones matemáticas. Bueno, Blaise Pascal nace en el seno de una escueta familia. La madre muere cuando él es niño, muy niño, y queda al cargo su educación del padre, que tiene que cuidar de él y de dos hermanas. Ciertamente, de Pascal desde pequeño va a dar muestras de ser un genio precoz, pero también va a dar muestras, pues, por ejemplo, según dicen ciertos relatos, de que no soportaba la visión del agua, no podía ver a su madre y a su padre dándose la mano, y bueno, por no hablar de esa relación un poco tóxica que acabó teniendo con su hermana Jacqueline, a la cual incluso le intenta quitar la herencia para que no se meta monja en Port Royal. La verdad que todo esto uno lo lee y si fuera psicoanalista se frotaría las manos, porque encaja perfectamente en lo que sería, bueno, un tipo de trauma infantil con la sexualidad, ¿no? La verdad es que también me cabe la duda de si Pascal murió como Newton. Duda que no sé. Es decir, virgen, no lo sabemos, pero pudiera tener la duda. En cualquier caso, dejado aparte este tipo de cuestiones más subjetivas, pero que dan un poco el color al personaje, por lo que muchos textos que luego vamos a leer, Pascal es desde joven un genio precoz. ¿Por qué? Varias cuestiones. En primer lugar, siendo muy pequeñito, su padre decide dar una educación, como si dijéramos, atípica, donde se va a estimular su curiosidad infantil y donde se pospone el estudio de las matemáticas. El padre era famoso por haber estudiado esta curva. Esta curva es la concoide. Es uno de los primeros estudios que se hacen de esta curva, que tiene, bueno, un trazado un poco complicado, pero que lo que me interesa de esta curva es reseñar que el padre, Etienne Pascal, tiene un estudio de esta curva que no puede trazarse con regla y compás, pero que sirve para resolver uno de los problemas clásicos griegos de la geometría griega, que es la trisección del ángulo. Esta curva que había estudiado el padre sirve para dividir un ángulo en tres partes, que es un problema que los geómetras griegos no habían podido resolver porque no se puede resolver solo con la ayuda de regla y compás. Según nos cuenta la otra hermana, Gilbert, resulta que Pascal, siendo muy jovencito, es sorprendido de la siguiente manera. En el suelo de su... Esto, claro, lo más bonito aquí es este grabado es del siglo XIX. El traje que le ponen a Pascal es una cosa que parece que ha viajado en el tiempo. Le ven en el suelo, pues allí haciendo con carbón, en las baldosas del suelo, haciendo figuras geométricas y haciendo cálculos. Según la hermana, le sorprende cuando está a punto de demostrar el teorema 32 del libro primero de los elementos de Euclides. Claro, esto suena muy rimbombante, luego el teorema no es para tanto. El teorema es demostrar que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Es un teorema elemental, pero ciertamente que un niño de poco más de 12 años se entretenga en estas cosas, pues ya demuestra pues, su carácter enfermizo. Vamos a proseguir un poco esa educación, ¿no? Y el padre decide acelerar la educación. En ese momento ya no le va a prohibir la geometría y de hecho le va a empezar a llevar con él a las reuniones, a las tenidas que él tenía pues con los grandes científicos de la Francia del momento, que son los siguientes. Este es un fresco que está en la Sorbona de Sartre, en el cual nos tenemos a el padre Mersenne, que está aquí detrás, que era como si dijéramos el que hacía de eslabón de todas las personalidades científicas de la Francia del momento. Tenemos a Desargues, que es uno de los grandes geómetras y quizás el que más va a influir como matemático en la obra de Pascal. Tenemos al joven Pascal y aquí tenemos a Descartes discutiendo cara a cara. Me interesa sobre todo señalar una cuestión, y es la siguiente. Empieza a ir a esas reuniones y muy pronto, con solo 16 años, va a dar a luz Pascal a la primera gran obra matemática, que es la siguiente: el ensayo sobre las cónicas, en 1640. Claro, el ensayo sobre las cónicas está un poco magnificado. ¿En qué sentido?
Ciertamente, que un niño de 16 años elabore este ensayo es grandioso, pero el ensayo no venía acompañado de demostraciones. Pascal lo que demuestra es una intuición tremenda. Las demostraciones continuamente las elaboró a posteriori, y parece ser que eso fue lo que condensó en otro ensayo sobre las cónicas que escribió de mayor, del cual solo tenemos noticia por Leibniz. Bien, ¿qué es lo que hace aquí Pascal? Bueno, Desargues había empezado a estudiar las cónicas. Las cónicas eran conocidas desde Apolonio. Las cónicas son una serie de curvas que se obtienen al intersecar un cono, que es esta figura que tenemos, con diversos planos. Dependiendo de cómo interseque el plano, tenemos la circunferencia, la elipse, la parábola o la hipérbola. Por cierto, el nombre de elipse o circunferencia no lo usa Pascal. Pascal usa antóbola, que lo que hace referencia, igual que parábola o hipérbola, es a cómo está situado ese plano de corte. Bien, así es como las había estudiado Apolonio, y el interés por las cónicas había aumentado muchísimo a principios del siglo XVII. ¿Por qué? Por varias cuestiones. La primera, la pintura renacentista. Hay que saber hacer proyecciones, y entonces se empieza a estudiar este tipo de construcciones desde otro punto de vista. Otra cuestión, las cónicas. Kepler va a poner las cónicas en el cielo. Él dirá que los planetas en su giro alrededor del Sol siguen elipses. Eso es una de las cuestiones que más va a hacer que el estudio de las cónicas tenga importancia. Es que las cónicas van a empezar a visualizarse en el cielo, en los carriles que siguen los planetas. Y el tercer interés que tienen las cónicas es mucho más prosaico, pero posiblemente más fundamental: hacer buenos planos de máquinas. Cuando uno hace un plano para una máquina, lo hace en 2 dimensiones. En 2 dimensiones tiene que proyectar la figura que tenemos en 3 de lo que se quiere hacer en un plano. Eso va a hacer que el estudio de la geometría proyectiva, como se llamará posteriormente, tenga mucho interés. Y es precisamente desde el punto de vista ese de la geometría proyectiva, que estaba en la perspectiva de la pintura, pero también en la perspectiva para hacer buenos planos de máquinas, de aparatos, es lo que va a hacer que Pascal se interese, siguiendo a Desargues, por ese tipo de cuestiones. Pero Pascal va a dar un enfoque totalmente distinto, y eso es lo original de Pascal. No va a hacer como había hecho Apolonio. Apolonio es el geómetra griego clásico, entender las cónicas como intersección de un plano con el cono. No, él lo va a ver como, imagínense ustedes que tenemos el ojo puesto aquí, y yo tengo un círculo en diversas posiciones y lo proyecto sobre un papel. Dependiendo de cómo esté colocado ese círculo en el espacio, en el papel se me proyecta o una circunferencia, o una elipse, o una parábola, o una hipérbola. Este enfoque proyectivo que hace Pascal de ver las cónicas no como corte de un cono con un plano, sino como perspectivas de un círculo, de un solo círculo, en un papel, según como lo miremos, es lo verdaderamente original. Allí, en ese ensayo, van a aparecer 2 teoremas. Había un teorema clásico, que ya era conocido, que era el teorema de Pappus. Este teorema, vamos a verlo muy sencillo, es un teorema conocido, pero para que se vea un poco cuál es la idea. Los griegos conocían este resultado, y estaba demostrado. Si yo tengo 2 rectas, y selecciono 3 puntos, y ahora unimos los puntos de la siguiente manera: este con este y con este, este con este y con este. Y ahora es cuando hago mal el dibujo y no sale. Y ahora este con este, que ya está, y con este. Fíjense, se nos han formado 3 puntos. Bueno, efectivamente, como he dibujado mal, falta una línea. A ver, ¿dónde está? ¿Que no le veo? Ah, este. Sí, ahora sí, ¿no? 2, 2, 2, 2. Bien, en teoría, bueno, uso lo que se llama el teorema del punto gordo, ¿no? Que es estos 3 puntos que me salen, ahí están muy bien representados, deberían estar alineados.
Bueno, así ya queda maquillado. Este teorema era un teorema que era conocido con mucha anterioridad. Lo que va a hacer Pascal es generalizarlo en el siguiente teorema. Es el llamado teorema de Pascal. Este teorema dice, ahí he hecho el teorema para dos rectas. Pascal se da cuenta que dos rectas sueltas es lo que se llama una cónica degenerada. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes que yo corto este plano, corto el cono con un plano que sea, por ejemplo este, el de la manta que nos está sirviendo para proyectar. Si yo corto el cono, que el cono es una figura circular, se me forman dos rectas, que son estas, que son las generatrices del cono. Pues bien, lo que Pascal se da cuenta es que su teorema es, en el fondo, el teorema de Pappus aplicado a una cónica degenerada, que son esas dos rectas. Y entonces, veamos lo que pasa. Pascal se da cuenta de que si esa misma construcción la hacemos en cualquier cónica, volvemos a obtener tres puntos que están alineados. Es lo que se llama la recta de Pascal. Y además Pascal, en el primer ensayo de las cónicas, no le pone este nombre. Lo llamará después, que es el nombre del hexagrama místico, según nos dice Leibniz. Consiste en lo siguiente: yo tengo una cónica, selecciono 6 puntos, fíjense, 3 arriba, antes he seleccionado, y 3 abajo en las rectas. Aquí tengo estos 6, que forman un hexágono. Es el hexagrama o hexágono místico. Y hago el mismo procedimiento, fíjense. Este, le uno con este y con este. Este con este, aunque claro, tengo que sacar la proyección, el rayo hacia el otro lado, y con este. Hago lo mismo y resulta que los 3 puntos están efectivamente otra vez alineados. Esta recta es lo que se llama actualmente la recta de Pascal. Este tipo de resultados que Pascal demuestra para una cónica, esto es verdad, esto de incrustar un hexagrama y que ahora a la hora de hacer trazar los diferentes rayos de cada vértice 2 a 2 con los adyacentes me acabe saliendo 3 puntos alineados, es verdad, ya sea la cónica un par de rectas degeneradas, una circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola. Esto es lo que descubre Pascal, pero él no dará la demostración en su ensayo, el que escribe con 16 años. Me interesa subrayar una cuestión. Lo que aquí está alumbrando Pascal es lo que luego se llamará la geometría proyectiva, pero en la cual ya había puesto Desarthes las bases. De hecho, en el comienzo del ensayo sobre las cónicas se inicia con Pascal agradeciendo o sea, basándose en los trabajos de Desarthes. El problema es que la geometría proyectiva durante prácticamente 2 siglos no va a conocer avance significativo alguno. ¿Por qué? Bueno, y aquí aparece pues el gran rival de Pascal, Descartes. Descartes va a favorecer otro tipo de geometría, que es la geometría analítica, la que todos hemos estudiado, en la cual se estudia la geometría reduciéndolo a un problema de álgebra, introduciendo la X y la Y. Esa geometría, Pascal nunca va a usarla. De hecho, este ensayo generó un montón de alabanzas en el padre Mersenne, y cuando el padre Mersenne se lo envía a Descartes, él contesta lo siguiente, le va a dejar frío. Dice lo siguiente Descartes: no encuentro este año que haya quienes demuestren las cónicas más fácilmente que Apolonio, pero se pueden proponer otras cosas relativas a las cónicas que un niño de 16 años tendría trabajo en explicar. Claro, aquí ya se ve un poco la diferencia total de enfoques entre lo que va a ser la geometría analítica cartesiana y la geometría más clásica, más ligada a lo que se llama la geometría sintética, que se llama en matemáticas, que es la de los griegos, que es la que luego recupera la geometría proyectiva y que no encuentra una fundamentación algebraica hasta el siglo XIX con Poncelet. Esto en lo que atañe a las aportaciones en geometría. La siguiente aportación matemática, por así decir, es una que es bien conocida. Es lo que tiene que ver con el invento de la pascalina, de la máquina aritmética. Pascal la inventa para ayudar a su padre en los cálculos sobreimpuestos. Lo que tenemos en la imagen es uno de los ejemplares conservados y uno que es muy interesante por esto.
conserva un certificado firmado por Pascal, donde Pascal se declara el inventor. Y es que empezaban a circular en la época falsificaciones. Y entonces Pascal se ve obligado un poco a cada una de las máquinas que él construye con ayuda de ese obrero de Rouen, que era el que sabía fabricarla siempre que él le supervisase, justificar que esa efectivamente es original. Claro, se ha magnificado mucho el papel de Pascal al inventar la pascalina. De hecho, se le llega a veces a decir de una forma hiperbólica como que es el padre de la computación. Bueno, es exagerado. ¿Por qué? Porque Pascal lo que resuelve de una manera genial es la fabricación, el diseño, e incluso lo de la comercialización es algo muy avanzado. Pero la idea no es original. ¿Por qué? Vamos a buscar algún antecedente. Fijémonos de nuevo en un cuadro que está en el Museo del Prado. Este es uno de los cuadros, fruto de la colaboración entre Rubens y Bruegel. Es una alegoría, esta es la alegoría de la vista. Bueno, este cuadro es interesantísimo por muchas cosas, entre otras cosas por ese telescopio que aparece ahí, que es un telescopio Kepler, pero resulta que el cuadro está fechado antes de que Kepler popularizara ese telescopio, y esto ha vuelto locos a... digamos que entre las fechas que podría establecer un historiador de la ciencia no cuadran con las que haría un historiador del arte. Este cuadro debería ser anterior a cómo lo fecha el Museo del Prado por el tipo de telescopio que aparece aquí. Lo que me interesa es que nos fijemos en esta mesa. Vamos a verlo con un poquito más de amplitud. Ahí. Miren, en esta mesa aparece un montón de compases, goniómetros, y en primer plano aparece esto. Esto es lo que se llama un compás de Galileo. El compás de Galileo fue, como si dijéramos, una de las primeras calculadoras analógicas. Basándose en la proporcionalidad de segmentos, permitía hacer cálculos, extraer raíces cuadradas, cambios de monedas, es decir, cosas que en cierto modo la pascalina también luego permitiría hacer. Pero hay otro antecedente también más curioso y más sencillo. ¿Qué son estos? Neper, famoso por los logaritmos neperianos, se deben a él, inventó unas regletas muy sencillas que consisten en escribirse en unos palitos las tablas de multiplicar, y luego uno pone los palitos juntos y hace la multiplicación de manera muy sencilla. Esto, de hecho, lo he sacado de una página que dicen a los niños pequeños para que se aprendan las tablas cómo hacer. Se conoció una difusión tremenda y todos los comerciantes tenían este tipo de palitos para hacer cálculos. Veamos cómo se hacía, ¿vale? Porque es muy interesante. Está el palito de la multiplicación, que es este, por, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, así, hasta 9. Y luego hay que hacer un palito para cada número. Yo aquí he puesto 5, 3, 7. Y fíjense lo que se ponen. Se ponen los números como en diagonal, y se ponen siempre los dobles. 5, 10, 15, 20, o sea, la tabla de multiplicar. Aquí lo mismo, 3, 6, 9, la tabla de multiplicar, y la tabla de multiplicar del 7. E imaginemos que queremos hacer esta multiplicación. Queremos multiplicar 537, que es el número que está aquí arriba, por 6. Bueno, pues ¿qué había que hacer? Uno cogía los palitos, los seleccionaba, los ponía de esa manera, y ahora es cuestión de sumar las diagonales, y ya nos sale. Fíjense que he marcado las diagonales así. ¿Ah? Si uno suma las diagonales, la primera me da un 2, no hay nada. La segunda es 4 y 8, que son 12, y me llevo 1 y 0, y el 1 que me llevaba es otro 2, y finalmente no me llevo nada, un 3, 3222. Si hacemos la cuenta, veremos que no nos hemos equivocado. 6 por 7, 42, me llevo 4, 6 por 18 y 4, 22, 6 por 5, 32, 32. Entonces era un método muy sencillo que permitía pues prácticamente a los comerciantes hacer multiplicaciones de una manera muy sencilla, sumar las diagonales. Entonces los dos inventos que estaban circulando por la época eran el compás de Galileo, basado en la proporcionalidad de segmentos, y estas regletas de Neper. Entonces la idea no es original, lo que sí que hace Pascal es resolver de una manera muy interesante el problema técnico que está de fondo.
Veamos cómo lo hace.